Queridos hermanos y hermanas en el Señor, aquellos que nos siguen a través de la radio Mía TV como canal matriz, Radio Callacoa, Radio Horizonte, canal de YouTube de la Basílica, le enviamos un saludo muy especial desde la Basílica Nuestra Señora de la Alta Gracia. El tema que quiero tratar con ustedes en este día es el tema de la conversión. Qué bien cae este tema ya muy cerca la Semana Mayor. Y dentro de ese marco hemos escuchado 3 lecturas: libro de Josué, la segunda carta de Pablo a los Corintios y el Evangelio de Lucas. Hay una palabra que es antigua, pero se ha puesto muy novedosa: la palabra salida, bien utilizada por el Papa Francisco. Y hoy observamos en el libro de Josué cómo el pueblo de Israel, después de ver su situación de miseria, de esclavitud, decide caminar a su tierra Israel. La situación es la siguiente: que ese pueblo está en salida, pero Dios acompaña a ese pueblo con la fortaleza y la misericordia, y le ofreció alimento suficiente para que en el camino no se realizaran ninguna dificultades. Dios caminó con su pueblo. Los hijos de Israel ya no tuvieron maná, sino que aquel año comieron de la cosecha de la tierra de Canaán. Dios le acompañó, le fortaleció en el camino. La dinámica de un pueblo en salida, pero también la dinámica de un pueblo que se reconcilia con Dios, que Dios lo fortalece. En la segunda lectura de hoy de la carta del apóstol San Pablo a los Corintios, nos habla que hay un gran reconciliador, que ya no hay intermediario entre nosotros. Dios nos reconcilió consigo por medio de Cristo. Ahí está la centralidad de la segunda lectura de hoy. Nosotros logramos nuestra salvación a través de Jesucristo. Por eso, en Jesucristo todo queda reconciliado. El hombre que pone su confianza en el Señor, pone su confianza también en aquel que el mismo Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Es la fuente de reconciliación para el ser humano, donde encuentra frescura, manantial fresco de aliviar su tristeza, su dolor, su realidad
pecaminosa. En Cristo es nuestra fortaleza. Y como dice Pedro, ¿dónde vamos a acudir, Señor? Tú tienes palabra de vida eterna. Reconocer que Jesucristo es el verdadero reconciliador de nuestra vida es tener conciencia de nuestra propia salvación a través de su persona. El Evangelio de Lucas lo podemos dividir en varios momentos. El primer momento es describir el escenario. ¿A quiénes se está dirigiendo el maestro? ¿A quiénes le está hablando? Y vamos a ubicarnos en el momento histórico. Existían los publicanos y pecadores. Pero por otro lado, existían los fariseos y los escribas. A nivel social, ¿quiénes eran los publicanos? Aquellos que le servían al pueblo extranjero, que era el imperio romano. Los pecadores eran aquellos que no vivían una vida de acuerdo a Dios, que sus acciones no le agradaban a Dios. Los fariseos, aquellos que estaban al servicio del templo, que se creían puros, que se creían elegidos, se creían predestinados ya para gozar de la gloria de Dios. Por eso la palabra fariseo quiere decir separado. Y los escribas, aquellos que se dedicaban a la enseñanza. A esos se dirige hoy el maestro. La primera postura es frente a los pecadores, que eran aquellos que no vivían de acuerdo a Dios. Pero en este momento, tanto los publicanos y pecadores escuchan con atención al maestro. Shema, la palabra Shema es una palabra muy antigua. Escucha, Israel. Y ellos estaban colocando en práctica una tradición bíblica de escuchar con atención al maestro. Pero también existían, como le expliqué, los fariseos y los escribas. Frente a la escucha de los pecadores y publicanos, ¿qué hacen los fariseos y los escribas? Criticar, murmurar entre ellos. Y mirando la situación, Jesucristo coloca hoy una parábola, que es una parábola de la revelación del Padre, de la visión que hay que tener de Dios. Porque a veces la misma religión vamos construyendo un concepto de Dios equivocado, estrecho y limitado.
Y aquí, en esta parábola, Jesucristo quiere describir un verdadero concepto de Dios. Y hace la comparación de dos hijos. Estos dos hijos representan, por un lado, el grupo de los publicanos y pecadores, y por otro lado, los fariseos y los escribas. Un hombre tenía dos hijos. El menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte que me toca de la fortuna. Generalmente, en la historia, hasta la época contemporánea, la herencia se da cuando alguien se muere. Se reparte la herencia a través de un testamento. Y el hijo menor se quiere distanciar de su familia, está lejos de su familia. Y la pregunta existencial que me surge a mí: ¿por qué se quiere distanciar de su familia? ¿Lo están tratando con dignidad, con amor, con misericordia, con compasión? Y el padre les repartió los bienes y comenzó lo que se llama la libertad. Él se sintió libre, se sintió cómodo y comenzó a derrochar los bienes con una vida desenfrenada en su totalidad. Y dice la palabra de Dios: cuando lo había gastado todo, vino por aquella tierra un hambre terrible y empezó a pasar necesidad. Aquí podemos describir que esa necesidad biológica lo llevó a una necesidad de Dios. Comenzó a pasar hambre y fue contratado con uno de los ciudadanos de aquel país y lo mandó a sus campos a cuidar cerdos. Y deseaba comerse las garrobas que comían los cerdos. Es decir, un joven que estaba en la grandeza, que estaba cómodo, pero le faltaba lo más elegante de un padre: la comprensión, la misericordia, la escucha, la atención delicada. Eso le faltaba al padre. No le faltaba riqueza. No era un hijo, sino era un obrero. Y aquí está el calificativo. Y esa palabra se puede adaptar a nosotros también como iglesia, que no podemos tratar al ser humano como si fueran obreros, como si fueran empleados, sino que tenemos que tratar al ser humano con su dignidad, como creyente, como persona de Dios. Nosotros no somos dueños de la conciencia de nadie. Podemos orientar la conciencia, podemos orientar el estilo de vida, pero no podemos obligar. Y en la medida en que uno le ofrece amor, compasión, cercanía, confianza, el corazón de ese ser humano va cambiando poco a poco. Por eso, cuando él se ve en esa necesidad biológica, comienza a meditar
y se pregunta: ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen abundancia de pan, mientras yo aquí me muero de hambre? Me levantaré. La segunda palabra, la primera palabra de ese joven, después de estar pasando mucha necesidad, sintió hambre, sintió deseo de comer. Ahora se levantó: me levantaré y me pondré en camino. Aparece de nuevo la palabra salida. En el primer lugar, salió de su casa, se puso en camino a una realidad de desorden. Ahora se pone en camino a reconciliarse. Igual que el pueblo de Israel se puso en camino para irse a Egipto. Así que el camino conduce a la salvación y el camino conduce a la perdición. Y hoy él logra el verdadero camino, que es el camino que nos conduce a la felicidad y al gozo. Me pondré en camino donde está mi Padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco llamarme hijo tuyo, trátame como uno de tus jornaleros. Aquí, ¿qué se nota? Un corazón arrepentido, un corazón deseo de cambio, un corazón de abandonar esa vida de pecado y regresar donde su Padre. ¿Cuál es la actitud del Padre? Se levantó y vino donde estaba su Padre. Generalmente la costumbre era, cuando un hijo llegaba a la casa del padre, el padre se quedaba sentado y el hijo se arrodillaba. Como usamos nosotros, le besamos la mano, le besamos la frente como forma de acogida. Pero el hijo, el que da el paso hacia adelante, no es el padre. Y aquí, ¿qué sucede? Todo lo contrario. Lo primero era que el padre estaba atento a su hijo, que había abandonado la casa. Cuando dice, cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio. Así que el padre estaba atento. Cuando estaba de lejos, el padre lo vio y se conmovió las entrañas. Segundo, se echó a correr, salió de la casa con entusiasmo, con alegría. El primer verbo fue que lo vio de lejos. El segundo verbo, que corrió, se adelantó al encuentro de su hijo y se lo echó al cuello y lo cubrió de besos. ¿A qué indica una aceptación de un padre que ha cambiado? Tiene otra mentalidad ese padre. Él tenía un concepto de un padre rígido, de un padre castigador, de un padre por las reglas. Y ahora encuentra un padre diferente, un padre compasivo, misericordioso, que se adelanta hacia donde está el hijo, lo abraza, le ofrece cariño, lo besa, diciéndole: yo me acerco a ti y te acojo. Su hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco llamarme hijo tuyo. La respuesta del padre fue silencio y solamente dijo: pero el padre dijo a sus criados: saquen enseguida la mejor túnica. ¿De a dónde venía? De cuidar cerdos.
del lugar sucio, del lugar contaminado. Y el padre lo primero que hace es limpiar. Pónganle la mejor túnica, pónganle el mejor vestido, diciéndole: te acojo aquí, te limpio. Pónganle un anillo en las manos, indicando que vuelve consigo la herencia, que tú no eres nadie, sino tú eres un hijo. Sandalia en los pies, el sentido de pertenencia. Y trae el ternero cebado y sacrifíquenlo. Comamos, celebremos un banquete, porque este hijo mío estaba muerto y ha revivido. Estaba perdido y lo hemos encontrado. Aquí está la visión misericordiosa de Dios. Un Dios cercano, un Dios perdonador. Pero fíjense la otra dinámica. El hijo mayor. El hijo mayor representa ¿qué? A los fariseos, a los escribas, que él mismo se consideraba un jornalero, pero no se consideraba un hijo. Por eso en la iglesia hay que distinguir a veces cuando un servidor es considerado como un jornalero. La iglesia no considera a nadie un jornalero, un trabajador, sino lo considera un hijo. Y ese hijo mayor, la estructura mental y su educación era de un padre rígido, de un padre de norma, de un padre de regla, en lugar de ser un padre compasivo y misericordioso, que aunque uno tenga regla, pero la compasión y la misericordia va en primer lugar. Y este hijo mayor escuchó la música, la danza, y llamando a uno de los criados le preguntó: ¿qué es esto? ¿Qué está sucediendo? Ha vuelto tu hermano y tu padre ha sacrificado el ternero cebado porque lo ha recuperado con salud. ¿Cuál fue la actitud del hijo mayor? Se indignó y no quería entrar. Es decir, se puso de malcriado, se llenó de prepotencia, de orgullo. Así sucede con el ser humano. A veces el ser humano, entre hermanos, sucede en familia. Que fulano no quiere salir de la habitación. Que yo no veo a fulano, pero esa persona no me saluda de la misma postura, es porque está incómodo, algo le está pasando. Sin la inmadurez, en lugar de alegrarse, de ponerse contento, de decir: caramba, mi hermano, lo hemos encontrado con salud, lo hemos encontrado fortalecido y se ha reconciliado con Dios. ¿Y quiénes educaban a los escribas y los fariseos? Recibían la educación en el mismo templo. Eran personas que conocían de Dios, pero tenían un concepto equivocado de Dios. Tenían un concepto de un Dios distante, de un Dios castigador, de un Dios que pone regla en lugar de un Dios amigable, de un Dios misericordioso. A veces, cuando yo voy a muchas parroquias y veo el templo vacío, me acuerdo de este texto bíblico. Cómo nosotros, como padre, como sacerdote, como obispo, estamos tratando a los fieles. Lo tratamos como ese hijo mayor, indignado siempre, maltratándolo con palabras, humillando al otro. A veces nos reímos de nuestra propia humillación al otro. Y uno dice: Dios, al final de tu vida, ¿qué te va a decir? Tú se sentirás gordo, frondoso, con lleno de poder aquí en la tierra. Pero Dios te va a preguntar: ¿tú actuaste correctamente frente al hermano?
¿Por qué tú vivías toda la vida criticando a los demás, murmurando a los demás, calumniando a los demás, teniendo conciencia de Dios y sabiendo que Dios es misericordioso, compasivo con los hermanos y hermanas? Ese es el hijo mayor que representa a aquellos que están formados en la religión judía, que son los fariseos y los escribas. Entonces, él respondió a su padre: mira, incómodo, en tantos años que te sirvo, un obrero que te sirvo no considera el padre un hijo, sino un obrero, sin desobedecerte nunca una orden tuya. A mí nunca me has dado un cabrito para tener un banquete con mis amigos. En cambio, cuando ha venido ese hijo tuyo, no le llama mi hermano, como si fuera de otra familia. Ese hijo tuyo, que se ha comido sus bienes con malas mujeres, le matas el ternero cebado. Para que tú veas el concepto y lo excluyente que este hijo mayor, hasta la propia dignidad de la mujer, habla aquí en este texto, de la propia persona. Y el padre, hombre sabio, ¿qué le dijo? Hijo, fíjense bien que dice el padre: hijo, tú estás siempre conmigo y todo lo mío es tuyo. Pero era preciso celebrar un banquete y alegrarse, porque este hermano tuyo, fíjense bien el concepto que utiliza el padre, este hermano tuyo estaba muerto y ha revivido, estaba perdido y lo hemos encontrado. En la vida, ¿dónde nosotros estamos ubicados? Aquel hijo que da el paso a la reconciliación, que se acerca al Padre misericordioso o compasivo, o aquel hijo mayor que priva en rígido, que priva en fuerte, que murmura, que critica, que no se considera digno de ser hermano. ¿Dónde nosotros estamos ubicados como iglesia? Porque esto no se puede desconectar de nuestra misión como iglesia. No podemos decir: eso es para los fariseos de aquel tiempo. Es para hoy. ¿Qué te dice a ti esta palabra? ¿Tú estás como el hijo menor que se puso en camino? ¿O estás como el hijo mayor que es rígido, que no acepta a su hermano en su corazón, que no acepta el otro, que no es capaz de reconciliarte? ¿Dónde estamos ubicados? Esto es una pregunta existencial que le hago a ustedes hoy en este domingo. Pero lo importante es sentirse reconciliado por Dios. Dios siempre perdona, Dios siempre acoge y tiene misericordia. Somos nosotros que a veces no perdonamos porque tenemos un corazón de piedra, un corazón de hierro, en lugar de tener un corazón misericordioso, compasivo. Eso es lo que al Señor le agrada. El Señor no le agrada la rigidez, ni la terquedad nuestra, ni la normativa. Todo eso se lo dejamos a otra gente. Lo nuestro es la compasión, la misericordia, y Dios pondrá el orden en nuestra casa. Así es el cristiano, y es lo que dice hoy el Evangelio de Lucas. Vamos a reconciliarnos, muy cerca ya la Semana Santa. Hay tiempo de reconciliarse. Caminen al encuentro con el Señor. Que así sea. Amén. Amén.